Y ahora sí, anda, excelente. No, sí, me oigo mejor así que hablando regularmente. Voy a seguir andando con micrófono entonces. Gente buena, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Excelente. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos durante la mañana de hoy. Tenemos muchas expectativas, así que quiero decirles que esta charla va a ser bien básica, bien cortita, no van a entender nada, no les va a gustar nada. Ve, así bajo las expectativas, diciendo todo eso, para ver si efectivamente pues nos llevamos algo de positivo de ella, que de hecho esa es nuestra meta. Nuestra meta con lo que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos es que podamos llevarnos algo. No es hablar mucho y que nada se retenga. Es que realmente nos llevemos algo que nos sea útil, que podamos utilizar en el día a día, que sea algo práctico, que sea algo aplicable y sobre todo nuestra expectativa, que te ayude a ser feliz. Y eso es parte de lo que esperamos cubrir con todos los temas que vamos a tener y presentar próximamente. Y antes de comenzar formalmente, yo quiero agradecerle inmensamente, inmensamente a nuestro amigo y mentor, a Flavio, y a Josie, que está por allí detrás también, por la oportunidad, la invitación, el querer tenernos aquí. Por supuesto, no puedo dejar afuera a Ruth y a Ada, que también nos ayudaron a poder organizar esto. Y uno de los grandes errores cuando uno comienza a nombrar personas es que se les queda alguien afuera. Nuestra intención no es que nadie se sienta mal ni excluido. Así que todas las personas involucradas en este evento, muchas gracias por él. Principalmente porque nos dan la oportunidad de poder dialogar, presentar. Oigan, y efectivamente, como dijo Ruth, si al final hay dudas, vamos a hablar. Porque si al final no hubieran preguntas, significa una de dos cosas, que se entendió todo o no se entendió nada. Pues yo prefiero que sea que algo quedó que podamos explorar juntos y lo podamos dialogar. Primero, debemos comenzar por definir algunos conceptos. Conceptos que vamos a ir explorando según progrese la conferencia. Queremos definir algunos términos comunes a utilizarse a través de esta charla, al igual que queremos presentar algunos de los efectos del pensamiento de bajo nivel o pensamiento negativo en nosotros mismos. Porque que mucho se nos enfatiza elevar el pensamiento, pensar positivamente, ser optimistas, alegrarte, sonreír y todo eso. Pero no se nos da el disuasivo, se nos da el incentivo, pero no se nos presenta el disuasivo. Y el disuasivo es, ¿por qué debería hacer eso? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Por qué no sigo siendo una persona totalmente seria? No me río, no sé lo que es felicidad, o la felicidad no es de este mundo como repiten algunos, y eso nadie lo puede sentir, eso no es posible. ¿Y qué tal si me quedo en casa regodeándome en la pena o en la amargura, en la soledad, en la miseria, o me quedo echándole abono a la tristeza? ¿Qué tiene eso de malo? Alguien podría pensar. Bueno, pues vamos a hablar de eso, porque ese es el disuasivo. Saber cuáles son algunos de los efectos que tienen en nosotros el pensamiento de bajo nivel y por qué quieres evitarlo. Tercero, vamos a presentar algunos estudios e indicaciones sobre la importancia y la utilidad de elevar el pensamiento. Y estamos hablando de algún nuevo ritual, de alguna nueva postura, de una posición más efectiva. Estamos hablando de una hora mágica, estamos hablando de algo especial y maravilloso. Bueno, pues en vez de hablar desde la especulación, vamos a hablar desde la educación. Vamos a hablar sobre investigaciones que se han centrado en torno a este tipo de temáticas. Y por último,
queremos describir algunas herramientas exteriores e interiores que sirven para elevar el pensamiento. Porque alguien nos puede exhortar a, vamos a elevar juntos nuestro pensamiento, y si somos 30 personas, van a haber 30 ideas diferentes de cómo se hace eso. Y en vez de haber una unión, lo que hay es mucho ruido. Pues, ¿qué tal si concertamos, si llegamos a un acuerdo sobre cuáles pueden ser algunas de los métodos, algunas sí, de las prácticas cotidianas, nada extraordinario, que podemos cada uno de nosotros implementar para elevar el pensamiento y estimular nuestra felicidad? Pues comencemos. ¿Les parece bien ese mapa? Muy bien. Pues comenzando, tenemos que hablar de dos términos que estamos utilizando y utilizaremos a través de esta charla y a través de nuestros libros. Elevar, como sabemos, no es otra cosa que levantar, mover hacia arriba, llevar a un nivel más alto de donde se encuentra algo. Cuando estamos hablando de elevando el pensamiento, pues ya sabemos que no es tenerlo en el mismo lugar en donde se encuentra. ¿Y qué es el pensamiento? Y esto no vamos a pretender definir miles de años de filosofía en un momento, pero tal vez una idea que nos puede llegar en torno al pensamiento desde la perspectiva espiritista es que este es el producto de un atributo del espíritu, y ese atributo del espíritu es pensar. Tú y yo no podemos dejar de pensar, porque el propio esfuerzo de dejar de pensar es pensar. Pensar no es una opción. Pensar es un atributo del espíritu. No conlleva un acto volitivo, excepto cuando lo diriges hacia un fin. El hecho de tu existir genera pensamiento porque es un atributo propio del espíritu. Piensa en un reloj y dile a un reloj que no diga la hora. Eso atenta contra su naturaleza, porque de lo contrario no es un reloj. De igual manera ocurre si alguien te dijera, deja de pensar o no pienses. Eso no es posible. Pensar es tu atributo. Siempre lo haces. El cómo lo hacemos, a dónde lo dirigimos, cómo lo enfocamos, qué tan intenso es, todo eso, ya eso son otras consideraciones, pero dejemos establecido que el pulsar del espíritu es el pensamiento. Es el pulsar en donde gravitan las ideas, las emociones, nuestros sentimientos, donde construimos y les damos cualidades diferentes y distintas. Proyectamos, hacemos ilusiones, planes, le damos forma a nuestras agendas, a lo que pensamos hacia el futuro. Todo esto lo hacemos en el pensamiento. Lo podemos concretar ciertamente en una agenda, en un celular, llevándolo en un itinerario. Podemos concretar nuestros pensamientos y exteriorizarlos definitivamente. Tenemos las herramientas para ello, pero todo comienza en ti. Y ese pedacito de información no lo suelten nunca, porque a veces delegamos en actividades, delegamos en ocasiones especiales, delegamos, dejamos para después el asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos. No es que la mente se te va para un lado cuando tú quieres pensar en otra cosa, ¿no? Desde la perspectiva espiritista, la mente es un constructo tuyo, del espíritu. Eres tú que no generas control sobre los pensamientos. Así que si nuestro pensamiento se desvía, hacemos las paces con que eso puede ocurrir y regresamos al centro. Nos concentramos. ¿Qué es lo que significa? Regresar entonces al centro. Cuando Cuando tratamos de concentrarnos, de regresar nuestros pensamientos que pueden estar difusos, divagantes, y le damos un sentido, también hay un ojo, una precaución que hay que levantar, y es la de hacerlo con conciencia, con intención, evitando las rutinas. Y alguien puede objetar,
Pero, ¿qué tienen de malo las rutinas? Si las rutinas lo que hacen es que me ayudan a establecer una pauta, un patrón. Bueno, no estamos diciendo que siempre, estamos evitando los absolutos en ese sentido. No estamos diciendo que siempre las rutinas son malas. Estamos diciendo que tengamos conciencia de que no caigamos en el automatismo de repeticiones por rutinas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, yo creo que mejor que explicarlo, le voy a mostrar algunos ejemplos. No intenten leerlo porque la letra es pequeñita, está bien, pero les voy a hablar de lo que las laminillas representan. La semana tiene, ¿alguien sabe cuántas horas tiene la semana? Horas. ¿Cuántas horas tiene el día? Tiene 24 horas y por 7 son 168. ¿Alguien aquí tiene una semana de más horas o de menos? ¿O un día de más horas o de menos? Exacto. Como bien dice Ruth, parecería a veces que sí, pero realmente no. Pues esa es la dupleta realidad subjetiva y realidad objetiva, ¿verdad? Siguen siendo las mismas 168 horas de la semana para todos nosotros porque el acuerdo mundial es que se mida de acuerdo a periodos de 24 horas. Así que también tenemos las mismas 24 horas todos los seres humanos del planeta. Pero no todos aprovechamos nuestras 24 horas de manera creativa, de manera que estimulen elevar el pensamiento. No todos aprovechamos nuestro tiempo procurando nuestro bienestar y nuestra felicidad. ¿Y cuáles pueden ser algunas prácticas? ¿Cómo podemos generar conciencia de que lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Pues miren, se hizo un estudio y este es un estudio basado, les voy a presentar algunas figuras históricas. Y alguien puede decir, pero ¿y cómo hicieron esa entrevista o cómo saben eso si esa persona vivió hace cientos de años? Pues en realidad, en algunos casos, lo que vamos a estar viendo se derivó de lo que esas personas escribían, de las personas que les conocían escribían, de lo que se conocía históricamente de esos individuos. Y el estudio lo que hace es que nos lleva a que el periodo de 24 horas fuera dividido en distintas actividades, actividades comunes que tenemos todos los seres humanos, como puede ser asearnos o utilizar el baño, como puede ser dormir, como puede ser ejercitarse, como puede ser alimentarse, actividades comunes como trabajar, como socializar. Todo esto son actividades comunes del ser humano. Y buscamos personas, figuras que sobresalieron o marcaron la historia de alguna forma y empezamos a mirar cómo ellas distribuían y utilizaron su tiempo. Y cuando empezamos a ver a un Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, cuando miramos a un Emmanuel Kant, filósofo, cuando miramos a Maya Angelou, defensora de los derechos humanos, de la negritud, encontramos unos patrones muy interesantes. Cuando miramos también lo que hacía Charles Darwin o Víctor Hugo y lo comparamos con estas otras personas, encontramos una serie de patrones muy interesantes. Fíjense que el color naranja o amarillo, depende de cómo ustedes lo puedan observar, se refiere a actividades sociales o comidas sociales o eventos sociales. El color blanco corresponde a dormir. Fíjense cómo la mayoría de ellos respetaba su sueño. Su sueño no era una actividad opcional. La recuperación de energías, el acomodo de informaciones a través de nuestras neurovías, el poder descansar y reparar era parte de lo que diariamente hacían y respetaban. Tanto así que si se fijan, no ocupa un pequeño espacio, ocupa efectivamente el espacio adecuado entre 6 a 8 horas. También notarán entre estas personas que su trabajo primario, su trabajo principal, que es el color verde, estaba distribuido a través de distintos segmentos del día u ocupaba
una gran parte de su día. Estaban entregadas a lo que hacían. Y esa era una razón de por qué marcaron la humanidad, porque estaban entregadas a lo que hacían. De lo contrario, aquí estaríamos hablando de Tito el tirabolita o de cosas así por el estilo, y eso no es de lo que estamos hablando. También podrán observar con el color anaranjado o amarillo que eran personas sociables, personas que socializaban, personas que compartían, personas que interactuaban. No eran personas retraídas, no eran personas tímidas, pero tímidas en el sentido de que quedaran paralizadas o neutralizadas, porque la timidez tiene un valor, por supuesto. Pero esto eran personas que estaban constantemente en contacto con otros individuos. Y los datos de este tipo de análisis son importantes porque nos dejan saber a todo el resto de la humanidad que hay una serie de eventos que son importantes y a los que les deberíamos dedicar tiempo. De esas 168 horas que tiene la semana, de esos 24 horas que tiene el día, hay unos eventos que son importantes, que pueden hacer la diferencia entre tener una vida sumamente productiva, una vida plena o no. Y eso es parte de lo que estamos planteando y de lo que queremos traer a través de nuestra literatura. A veces, alguien ha escuchado aquí de su médico, de su psicóloga, de su psiquiatra: oye, te recomiendo que vayas viendo cómo pueden manejar mejor el estrés. No tienen que levantar la mano, ¿verdad? Porque eso es información IPA, es información privada, pero estoy seguro que aquí más de una persona ha escuchado que alguien le recomiende que debería aprender a manejar el estrés. La pregunta que debe surgir ante esa invitación debería ser un por qué. Claro, si es en el contexto médico, el por qué está presente y tú lo sabes y lo están discutiendo. Y ahí es que viene la recomendación. Pero si nosotros fuéramos a indagar profundamente por qué es necesario que yo viva una vida con menos tensión, te voy a dar una serie de disuasivos o incentivos dependiendo de cómo quieras interpretarlos. Cuando te estresas, cuando no regulas tus emociones, cuando te dejas ir por la agenda cargada, por la desorganización, por las emociones de otros que te cargan a ti y te drenan. En realidad los otros no te drenan, tú permites quedarte drenada, tú permites quedarte drenado. Y de igual manera, los eventos afuera no te hacen nada. Tu interpretación de cómo manejar los eventos son los que generan y desencadenan una serie de efectos. Así que todo se remite a cómo yo manejo mis emociones, manejo mi interpretación, manejo mis expectativas. Y esta es ya se volvió una conversación incómoda. Porque a quién le gusta que le responsabilicen de su propia felicidad o infelicidad. Estamos culturalmente acondicionados a que las cosas buenas vienen de afuera y te llegan, y las cosas malas vienen de afuera y te llegan. Poco se nos habla sobre cómo tú puedes utilizar los lentes adecuados para interpretar lo que está ocurriendo y responsabilizarte entonces del cómo reaccionas. Pero esa conversación incómoda es necesaria porque lo que hace es dignificar al espíritu humano. Te lleva al sitial que te ha sido arrebatado por los discursos en donde tú no sabes nada y otros saben mucho, y esos muchos son a los que hay que escuchar y ya está. Tú no tienes que hacer más nada. O los discursos de tú estás mal, así es la vida, y otro se va a encargar de tu bienestar. Tú lo único que tienes que hacer es unas cositas muy básicas y otro se va a encargar de tu bienestar. Estamos confrontando eso. La ciencia lleva confrontando eso décadas, diciendo, ojo, tú estás tan bien como tú decidas estarlo dentro de una serie de circunstancias e interpretaciones en torno a la vida y los eventos que ocurren. Así que al fin y al cabo, tú decides.
Si nosotros no tomamos una decisión coherente, una decisión correcta, una decisión de positivamente interpretar los hechos, nos corremos el riesgo de sufrir de, y aquí empieza la lista, es larga, resequedad en la boca, dolor de espalda. Sí, hay dolor de espalda relacionado con la tensión. Dolor y malestar general, cambios en el apetito, dolor de pecho. No, no era un ataque cardíaco lo que te dio, fue un ataque de ansiedad. No, no te ibas a morir, te dio un ataque de pánico. Fíjense cómo algo emocional redunda en lo somático, en el cuerpo. No fue de afuera, fue desde adentro, hacia afuera. Estreñimiento también genera, la tensión genera o estreñimiento o diarrea. Fíjense en los dos opuestos o en los dos extremos. Cansancio extremo, dolores de cabeza, aumento o pérdida de peso. Te impulsa porque quieres canalizar y regular tu cuerpo y por asociación, por socialización, te mueves hacia el consumo de productos del tabaco o del alcohol, pensando que te vas a sentir mejor en un estado modificado de conciencia. Sin embargo, para que vean cómo nosotros generamos nuestra propia infelicidad, el alcohol es un depresivo. Entonces nos sentimos mal y recurrimos al alcohol buscando ¿qué? Sentirnos peor es el efecto, pensando que nos vamos a sentir mejor. Presión arterial alta, disfunción sexual. No, no era otra cosa, era el estrés, insomnio y dificultad para dormir, palpitaciones, la sensación de que su corazón se acelera. Y llegamos a la oficina médica y doctor, yo no sé, pero yo creo que esta semana a mí me dio algo porque me sentí jadeando y acelerado de momento se me quitó. Te hacen las 35.248 pruebas que a los doctores les gusta hacer. Desde ponerte el aparatito, ponerte a correr, medirte todo el día, no duermas así, duerme asado, tráeme los resultados y al final te dice, aquí no sale nada, pero tú sabes cuál era la causa. Tal vez no querías enfrentarla, tal vez no querías aceptarla, pero la causa era tensión, la causa realmente era estrés. También puedes enfrentarte con sudores, dificultad para respirar, desvanecimientos, rigidez en el cuello, dolor de estómago. De hecho, podría acomodarlo por aquí, pero les comparto una anécdota. Desde donde estoy hablando, yo no estoy hablando desde la superioridad moral o desde la superioridad intelectual o desde ninguna superioridad. Yo le estoy hablando desde la normalidad. Porque yo recuerdo claramente, y esto es solo para dar un ejemplo de muchísimos que podría dar cuando me refiero a que hablo desde la normalidad. Cuando yo fui a un quiropráctico con un dolor de espalda baja, y yo decía, ¿qué cosa? Pero si yo soy joven, yo no he hecho fuerzas extremas, yo no he hecho nada que amerite un dolor de espalda baja. Y efectivamente fui donde mi quiropráctico y mi quiropráctico me dijo, tú estás sufriendo estrés en el trabajo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿cómo usted sabe eso? Si usted lo que hace es tocar la columna vertebral, ¿cómo puede salir de aquí, llegar acá y aquí saber lo que me está pasando acá? Bueno, sencillo, porque tu cita es después de que sales de horario de trabajo y cada vez que llegas, sales de aquí nuevo, pero entonces llegas sulusado, llegas todo virado. Algo está ocurriendo en el trabajo y para hacer para que esté ocurriendo entre estas columnas, lo que está ocurriendo ahí también es muscular, que está relacionado al manejo de emociones y a la atención. ¿Qué te está pasando en el trabajo? Ay, es que yo tengo un jefe bien difícil. Yo tengo, en ese momento, yo tengo un jefe bien difícil, que está loco por salir de mí. No es paranoia, me lo dejó claro ya y me dijo que ante una sola cosa, ya él tiene mi sustituto.
Lo que el doctor me dijo es, bueno, lo que él hace tú no lo puedes controlar, lo que tú haces sí. Como tú te sientes, tú lo puedes controlar. No es que él te hace sentir así, es como tú reaccionas. Mira a ver cómo vas cambiando el panorama o cómo vas cambiando la interpretación. Y no solamente fue una recomendación desde la perspectiva médica, también en aquel momento fue una suave brisa frente a mí, porque me estaba recordando cosas que ya yo sabía, que no las estaba aplicando en aquel momento. Así que efectivamente, bueno, al fin y al cabo, para que sepan el fin del chisme, porque ya los llevé aparte del chisme, el fin del chisme fue que dejé en ese trabajo, ya no trabajo y ahora soy más feliz que nunca. Soy feliz y perfectible como tú. Así que realmente lo que necesitaba ocurrir era un cambio, pero la resistencia al cambio genera a veces algunos efectos también en nosotros. Cuando nos estresamos, cuando no le damos espacio y prioridad a realizar actividades que pueden generarnos bienestar y felicidad, cuando nos dedicamos efectivamente a enfocarnos en aquello que es negativo, cuando permitimos que se empañen nuestros lentes con los que vemos la vida, también nosotros podemos tener otra serie de efectos que sí son detrimentales. En la Universidad de Wisconsin-Madison se hizo un estudio con más de 800 participantes y se buscó observar en ellos cuáles eran los efectos de la interpretación negativa de actividades que parecerían ser no estresantes, pero las personas estaban interpretándolas de manera estresante. Y uno de ellos, o parte de los hallazgos, fueron el debilitamiento del sistema inmunológico como efecto del pensamiento negativo. Me va a dejar, me van a votar, se va a ir de mi lado, ya no va a estar presente, se va a morir, se va a enfermar y toda una serie de pensamientos negativos que no estaban directamente relacionados con la realidad, sino que eran temores, temores infundados, pero que en la realidad del individuo eran posibles. Un individuo puede sugestionarse de tal manera que va a afectar su salud, comprometiendo su sistema inmunológico. Solo con el pensamiento, no fue por exponerse a pacientes del COVID, no fue por estar en tratamiento de cáncer, no tenía que ver con nada de eso, sino única y llanamente con el pensamiento. Segundo, la autopercepción negativa puede acortar la vida versus la positiva que puede prolongarla. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que las personas con baja autoestima viven menos y las personas con alta autoestima viven más. Y eso no tiene que ver con que Dios le dio a unos más vida y a otros les puso menos vida. Tiene que ver con el propio individuo, acortando sus días o prolongándolos como parte de los efectos de su propio pensamiento. Una persona de baja estima generalmente es más susceptible a pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos catastróficos, pensamientos de especulación hacia lo miserable, hacia la miseria, pensamientos que no tienen que ver con la realidad porque son peliculitas que se hace el propio individuo. La mente distraída, esto ya es un estudio de Harvard, la mente distraída es una mente infeliz cuando esto no es moderado. ¿Por qué? ¿Qué nos dejan saber los expertos? Distraerse es normal. Distraerse es normal. Pero cuando está usted en todo momento procurando viajar fuera de la realidad,
estimulando desconectarse de la conexión social, procurando vivir en el futuro cuando usted está en el presente, o seguir rumiando en el pasado cuando usted está en el presente, eh, eso no genera efectos positivos en el individuo emocionalmente ni en el organismo. Todo lo contrario. Es como sembrar minas explosivas frente a nosotros, porque cada paso que damos es una oportunidad de nosotros mismos explotar nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino, nuestras emociones. Así que, ¿qué nos están diciendo los expertos? Que hay una serie de emociones específicas que deberíamos aprender a nombrar, identificar y trabajar con ellas. Fíjense que no dije eliminar, porque hay emociones, las emociones que llamamos negativas, tienen una utilidad evolutiva. Cuando el ser humano vivía recolectando y cazando, cuando todos andábamos en nu por las planicies, tener miedo es una respuesta importante. Digo, en Puerto Rico no habían depredadores para nuestros taínos, ¿verdad? Pero en los lugares en donde sí, el miedo tenían que tenérselo a los españoles. Pero el miedo, en un contexto como ese, era sumamente importante porque era lo que determinaba que uno buscaba refugio, alimentación y pudiera sobrevivir. El miedo no es una emoción negativa, 100%, pero el miedo puede paralizarte de una decisión que puede conllevar consecuencias funestas. El miedo, por eso decimos, no canalizado, no atendido, puede ser muy peligroso. Pero el miedo de por sí es útil y tiene su lugar. Algunas de las emociones que son más autodestructivas, y esto trae grandes consecuencias morales y éticas, pensar sobre estas cosas, es que ¿a quién usted cree que le hace más daño cuando usted se molesta con alguien? ¿A esa persona o a usted? Exactamente. Usted lo que está haciendo es preparando un veneno, que es el coraje, que le gustaría que el otro se lo tome, pero lo está preparando dentro de usted y se lo está tomando usted. El coraje es una emoción sumamente autodestructiva. Tiene toda una serie de efectos neurológicos y, de hecho, podría decir que hasta farmacológicos dentro de la química de nuestro cerebro. Genera toda una serie de reacciones impropias. De igual manera, la tristeza. Persistir y mantener estados de mucha tristeza generalmente hace que el individuo se enferme. No solo emocionalmente queda neutralizado, físicamente compromete su sistema inmunológico y por tanto está propenso a enfermedades. La persona en estado constante de tristeza. No estamos hablando que si mi mascota de tantos años, a quien apreciaba y quería como parte de la familia, desencarnó y yo me siento triste por eso y eso sea algo malo. De eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de convertir la tristeza en mi estado habitual, de convertir el pesimismo en mi estado normal. De eso es de lo que estamos hablando. Otra de las emociones más autodestructivas es la de querer vivir la vida a través del estándar que yo he establecido, mirándome y comparándome con otros. Miren, y también debemos dejar claro algo. Es normal la comparación. A mayor o menor grado, es normal. Incluso les digo más, para romper con un paradigma que constantemente se nos señala. Y es importante hablar de contextos cuando damos los ejemplos. Hemos escuchado en muchísimas ocasiones que no juzgues a otros y no juzgues.
Mira, sabes que en la realidad eso no es posible. Si tú eres una persona racional que razona, juzgar es poder tomar dos elementos y determinar cuál de esos es bueno y cuál de esos no es bueno. Estás jugando, estás juzgando, estás segregando, estás determinando. Necesitas comparar. Juzgar no es malo de por sí. Lo que sí está errado es señalar, condenar. Eso es desviarse del objetivo de juzgar. Cuando yo juzgo para determinar, estoy ejerciendo mi razonamiento. Cuando yo juzgo para condenar, ahí te fuiste por la tangente. Decimos esto porque compararnos con otras personas es como también podemos establecer una medida de cómo yo estoy o en dónde estoy en contraste con. Pero cuando me comparo para establecer un estándar imposible o para desear que el otro caiga en miseria, tenga menos o simplemente deje de tener o deje de ser como es, ahí también me fui por la tangente. Me estoy autodestruyendo porque el otro pasa a ser el foco de mi atención. Y eso es lo que nos puede llevar también a tener una máscara socialmente aceptable de sonrisas, pero estar avinagrado por dentro. Y hay que ser muy cautelosos de no caer en la trampa generada por el odio. La angustia es una emoción de las más autodestructivas. Y de hecho, aunque esta lista no tiene un orden de intensidad, todas ellas son sumamente autodestructivas, pero ciertamente, según los estudios, hay unas que generan más efectos que otras. Eso sí, se puede determinar. La angustia puede paralizar a los individuos. La angustia puede generar falsos ataques cardíacos. La angustia puede generar toda una serie de efectos que pueden llevar a una persona a terminar en emergencia. La soledad puede ser el escenario propicio para la angustia, para la depresión. La soledad, la percepción de que estamos en el abandono, la percepción, porque realmente es una percepción. Vamos, desde la perspectiva espiritista, la soledad no existe. Siempre estamos acompañados. ¿Por quiénes? Por nuestros afines. Y los buenos espíritus están gravitando en todos lados porque por si acaso alguien se ha equivocado, los buenos espíritus no están esperando que nos sentemos en una sesión mediúnica para venir o para hacer algo bueno. Los buenos espíritus son buenos por naturaleza y la asistencia, la inspiración, el apoyo, el amparo se están dando 24 horas, 7 días a la semana en todos lados. Porque tal vez ahora tú estás sonriente y feliz y tal vez cerca de ti hay alguien que está al otro lado del espectro. Y al lado de esa persona hay un buen espíritu procurando inspirarle, procurando motivarle. Pero la percepción de soledad es cuando yo me cierro a esa posibilidad, incluso porque sí, yo puedo estar en mi casa físicamente solo, pero si a eso le sumo mental y emocionalmente solo, porque siento que el mundo no me quiere, porque siento que estoy en un abandono total, porque siento que nadie me aprecia, yo estoy acercándome al abismo. Es importante pedir ayuda si esos son mis sentimientos, si esas son mis emociones. La humillación es también una de las emociones más autodestructivas, porque lo que hace es que lacera mi estima si ésta no está bien establecida. En la humillación, dependiendo de cuánto poder yo le doy al otro individuo que me señala, al otro individuo que hace, al otro individuo que da o quita, dependiendo de cuánto poder yo le estoy dando a mi reacción por lo que el otro hace, la humillación puede ser catastrófica. Tanto es así que, bueno, en tiempos de la codificación del espiritismo todavía se estilaba y todavía hasta principios del siglo XX
se estilaba los duelos, los famosos duelos entre caballeros. ¿Por qué se daban? ¿Acaso no era por esto? Por un sentido de importancia tal que la humillación tocada era visto como una amenaza y había que hacer algo al respecto. De igual manera, el menosprecio, que está muy relacionada. Y, y el menosprecio es una de nuestras actitudes de las más escondidas o solapadas. Y les digo ahora por qué. El menosprecio tiene varios nombres y uno de ellos puede ser la xenofobia. Uno de ellos puede ser el racismo. Y el racismo puede ser tan solapado, tan disimulado, que en la cultura puertorriqueña está bien presente. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso. Cuando dicen, es un negro pero bien educado, eso es racismo. Y eso lo decíamos o nosotros o nuestros papás o nuestros abuelos. Pero porque lo dijeran ellos no pasaba a ser bueno. Estaban diciendo algo racista, algo muy malo, algo humillante, algo terrible. Hoy tenemos esa conciencia. Pero espérate, cuando ellos vivían también la conciencia existía. Porque la esclavitud en Puerto Rico se acabó en el siglo XIX, no se acabó en el siglo XX. También el menosprecio se puede manifestar cuando yo dirijo una empresa y entre mis candidatos, yo tengo candidatas, pero a ellas no las considero, los considero a ellos. Y me invento las razones de por qué ellos están mejor cualificados que ellas. Y entonces soy sexista, soy machista. El machismo es una forma de menosprecio. Y también está muy solapado y muy escondido, porque a nuestras niñas, a nuestras hijas, les decíamos que era importante que aprendieran a fregar, a cocinar, a limpiar y a planchar. ¿Por qué no le decíamos eso también a los varones? Estábamos enseñando machismo, estábamos aceptando que ese era su rol. Su rol era el de la casa, el del hombre, el de afuera del trabajo. Eso es una manera de menosprecio. Y si sigo diciendo ejemplos, me van a sacar de aquí porque se van a sentir mal y mal y mal y mal. Y ese no es el propósito. El propósito es generar conciencia, porque muchos de nosotros hemos tenido o tenemos actitudes muy negativas. Y es necesario que con cariño, con amor, pero con firmezas, las confrontemos y nos demos cuenta de ello. Y esto no es cuestión de humillar a nadie. Esto es cuestión de generar conciencia y de rectificar, porque eso es posible. También la ansiedad puede generarnos tal malestar que nos puede llevar a decisiones desacertadas que tengan consecuencias a largo plazo. Tan a largo plazo que otra de las barreras que tenemos que derrumbar, otro de los mitos con los que hay que trabajar, y no me refiero solo a la comunidad espiritista, me refiero a los seres humanos en general. Una de las cosas con las que hay que verdaderamente aprender a modular las conversaciones es cuando hablamos de personas que han sobrevivido intentos de suicidio o las personas que se han suicidado. Porque las personas que han sobrevivido intentos de suicidio o se han suicidado no son cobardes, son personas desesperadas. Y eso es distinto. ¿Y ustedes saben cuál es la raíz de la desesperación? Desesperado, la falta de esperanza. Eso es lo que significa. Una persona no se suicida porque simplemente un día se levantó y se sentía suicida. Y una persona que sobrevive intentos suicida tiene que enfrentarse no solamente al arrepentimiento propio, a las circunstancias de las que estaba huyendo, porque sentía desesperación, sino a veces también se tiene que enfrentar a la humillación.
y el desprecio de otras personas. Debemos aprender a modular nuestras conversaciones porque constantemente somos escuchados. Y generalmente nosotros no tenemos abierta nuestra caja de emociones para que todos las vean. No sabemos los procesos que están ocurriendo, las luchas y las dificultades, los traumas y las decepciones que vive un ser humano que está cerca de nosotros. Tanto es así que les voy a dar un ejemplo. Mi papá biológico se suicidó. ¿Ah? No. Mi papá biológico se suicidó el día después de una conversación impropia frente a él. Una persona enferma emocionalmente, una persona adicta desde la juventud y adicto a distintas cosas por traumas. Y la conversación desafortunada frente a él que tuvieron dos personas de manera coloquial era cuál era la mejor manera de suicidarse. Uno de ellos siendo un médico y dando las razones de por qué, pues él pensaba que la mejor manera era esta. Al otro día, la llamada que recibimos fue la de él haber efectivamente realizado lo que escuchó en esa conversación. Claro, les estoy dando el final de la historia después de reconstruir todos los hechos, pero se los comparto porque no estamos hablando desde la teoría, desde la hipótesis y desde el libro. Estamos hablando desde lo que ocurre. Ocurrió en lo personal y estoy seguro que esta historia se puede haber repetido en otros hogares. Así que es muy importante que reformulemos nuestra comprensión y nuestras conversaciones en torno a un tema del cual hay que hablar, porque el suicidio no puede ser un tabú. El suicidio es un tema que es necesario enfrentar, confrontar, dialogar y siempre continuar con una campaña activa de, si te sientes triste, te sientes sola, te sientes abandonado, háblalo, no te lo calles, háblalo y compártelo. Alguien podrá hacer. En fin, el conflicto. Y no solamente hablamos del conflicto interno, del conflicto con la culpa, con el autoseñalamiento, con la autocrítica, el conflicto con lo que hice o no hice, con lo que dejé de hacer, con lo que tuvo consecuencias porque dije o tuvo consecuencias porque no dije. No estamos hablando solo de ese conflicto. El conflicto con otros genera una autodestrucción gradual que es de la cual nosotros no podemos escondernos. Wow. Pues ahí tenemos un menú del cual estoy seguro que aquí nadie quiere consumir. Deberíamos también exponer cómo contrarrestamos esto. ¿Cuáles pueden ser algunas recomendaciones? Y eso es parte de lo que vinimos a hacer. Porque si no, ¿cómo estaríamos elevando el pensamiento? Y eso es lo que queremos hacer durante esta mañana. Algunas actividades que pueden ayudarte a aumentar tus niveles de felicidad y de bienestar son el participar de la naturaleza, caminar y observar. Ahí les comparto una foto de cuando estuvimos en el Bosque Escuela, Ariel Mazo de Ya, que hicimos una gira desde la Escuela Espírita Allan Kardec, hicimos una gira para ir entonces a dos juntas y compartimos todo un día en el Bosque Escuela. Y cuando hablamos de ir a la naturaleza, no estamos hablando de rutinas. No estamos hablando de que yo tengo una finca y yo tengo sembrados tomates y pues voy a ir allá de hierbar. Y ya está, tuve contacto con la naturaleza. No, estamos hablando de observar, de pausar exactamente, de admirar. No es de mirar,
Porque con mirar tú ves el pasto, los abrojos, los tomates allí y ya está, vete para tu casa. De eso no es de lo que estamos hablando. Es de detenerte a contemplar, de poder, y por favor no se rían, porque esto es en serio, aunque sea contar los pétalos de una flor que te haya gustado, como mínimo. Es pausar la rutina y la aceleración diaria y darte la oportunidad de admirar todas las maravillas que hay a tu alrededor, si es que todavía no has dominado el maravillarte diariamente contigo y con quienes te rodean. Por lo menos visita la naturaleza, ve a una playa, cierra los ojos y escucha las olas. No solo vayas a ver bikinis y a ver a la gente en trajes de baño, observa la naturaleza. Cuenta los caracoles que te encuentres, que es terapéutico, de hecho. ¿Por qué? Porque ayuda a conectar, genera un beneficio. Y así podríamos mencionar muchísimos otros ejemplos, pero todos ellos están conectados con el hecho de observar, pausar y observar. Otra actividad sumamente beneficiosa es afirmar, visualizar. ¿Y qué queremos decir con visualizar? Algo que has hecho toda la vida en muchas ocasiones, que a lo mejor no sabías que se llamaba así, pero es una herramienta que tú usas. Cuando una persona trabaja en ingeniería, en arquitectura, en diseño, en organización, esa persona, antes de concretarlo en un plano o en un croquis, visualizó, creó, de hecho, estuvo creando. Yo no sé si ustedes sabían, pero todos nosotros podemos engañar a nuestro cerebro. Esto es importante también dejarlo establecido. Nuestro cerebro no piensa por sí solo. Un cerebro sin espíritu no funciona. Simplemente lo que puede hacer es mostrar funcionamiento electroquímico, pero no impulsa, no motiva, no mueve. Hay un alguien que falta. Es como un vehículo solo. Incluso aquellos que tienen self-driving, que se manejan a sí mismos, necesitaron programación. Así que siempre hubo alguien que estuvo ahí. Nuestro cerebro no funciona por sí. Nuestro cerebro responde a nosotros y reacciona al medio ambiente y está en interacción constante. Nosotros con nuestro cerebro con nosotros. Pero ¿tú sabes qué? Nuestro cerebro puede ser engañado. Nuestro cerebro está alambrado y diseñado de tal manera que tú le puedes engañar. Tú puedes estar en la sala de tu casa. ¿Tú quieres hacer un experimento? Siéntate en el balcón, en la sala de tu casa. Cierra los ojos, evita los ruidos, desconecta un momento el celular y visualízate en ese escenario que a ti te gusta, un escenario natural, sea la playa, sea el campo, sea una casita, sea donde sea. Visualízate, date 5 minutos de observarte y verte en ese lugar. Y si tienes un reloj de los que mide la presión, nota la diferencia. Para tu cerebro, eso que estás visualizando está ocurriendo. En ese sentido, nuestro cerebro es ciego. Nuestro cerebro confía en ti y tú le puedes dar una dirección, enviarle una señal que diga, procesa relajación. Y el cerebro decir, ok, voy a procesar relajación. ¿Relajación de qué? ¿En dónde? ¿Cuándo? Estoy en la playa. Estoy escuchando el océano y puedo estar sentado en el comedor de mi casa. Y le estoy diciendo a mi cerebro, puedo oler el salitre, puedo sentir la brisa, estoy oyendo las gaviotas y continúas alimentando. De nuevo, date 5 minutos, puedes hacer el experimento, date 5 minutos y mide las pulsaciones. Y vas a notar que todo tu cuerpo está tan relajado como si efectivamente estuviera ocurriendo, porque para tu cerebro eso es lo que está ocurriendo, lo que tú le indicaste. Tu cerebro confía en ti. Yo les voy a solicitar que hagamos un ejercicio bien breve para ir terminando.
Repitan después de mí. Voy a decir estas palabras y repítanlas para anotar. Sí. No, puedes repetirlas verbalmente. Soy un espíritu amable. Soy un espíritu respetuoso. Soy un espíritu servicial. Soy un espíritu sensible e importante. Me aprecio, me perdono y me amo. Esas palabras por sí solas no sirven para nada, pero si tú las acompañas de convicción, confianza, sentimiento, emoción, si tú las acompañas con el sentido de profundidad que ellas tienen, esas palabras te pueden cambiar radicalmente. Y de nuevo, no son las palabras, es todo lo anterior. Esta es otra de las que a mí me gusta mantener siempre presente. Me rodeo de espíritus buenos en todo momento y en todo lugar. En todo momento y en todo lugar. Porque hay espiritistas que están enfocados en los obsesores, en los espíritus dañinos, en los espíritus de las tinieblas, en los espíritus tenebrosos, en los espíritus charlatanes, en los espíritus difíciles. Pues adivina cuál es tu realidad. Esa es tu compañía, porque esa es tu prioridad. Te estás olvidando de la realidad. Estás creando una propia. Y la realidad es que estamos rodeados de buenos espíritus todos los días y en todo lugar. Otra de las razones por las que es necesario apreciar cada encuentro entre espíritus afines. Nuestro cerebro no sabe diferenciar lo que es el futuro, lo que es el presente, lo que es el pasado, excepto por donde tú tienes fijado tu pensamiento. Si tu pensamiento se queda en el remordimiento, tu cerebro dice, tú me estás haciendo revivir la pena, la angustia, la amargura y lo triste. La pena, la angustia, la amargura, lo triste, la pena, la angustia, la amargura, lo triste. Tu cerebro está siguiendo tus instrucciones. Si tú estás aquí con ansiedad sobre lo que puede ser que salga mal, puede ser que no se dé, puede ser que ocurra algo, tu cerebro dice, me estás enviando una señal de pánico, de que me anticipe, porque lo que viene es dolor, lo que viene es trágico, lo que viene es malo, voy a levantar las defensas. Tu cerebro no sabe diferenciar. Tú estás diciéndole a tu cuerpo, reacciona cuerpo. Y tu cuerpo, sabiamente, lo hace porque quien piensa eres tú. Y quien piensa no es tu espíritu porque tú no tienes espíritu. Quien piensa eres tú, espíritu, porque tú eres espíritu. Así que reevaluemos, porque las neurovías que formamos de acuerdo a nuestros pensamientos repercuten, tienen consecuencias. Entre otras de las actividades, ya hablamos de la naturaleza, caminar, observar, hablamos también de visualizar. Otras de las actividades que tienen muchísimo beneficio es servir. Mi gente, tristemente en nuestro Puerto Rico no hay una cultura de voluntariado y hace falta voluntarias y voluntarios. Hay tanta gente que se siente sola, abandonada. Hay tantas personas que han perdido la confianza en los servicios gubernamentales porque se han complicado algunos de tal manera que se sienten abrumados y no saben manejarlos porque les genera tensión. Hay tantas personas que necesitan un apoyo porque no tienen su familia viviendo cerca,
o porque simplemente la relación de confianza no está ahí y no sienten, no reciben un apoyo para ni siquiera comprar un medicamento importante en la farmacia. Hay muchísimas maneras de servir. Lo que estamos invitando es que usted identifique alguna y sirva. Servirle a un familiar es lo menos complicado en algunas circunstancias, porque hay circunstancias con familias que son sumamente complicadas. Servirle a desconocidos es un poquito más retante, porque hay que establecer una relación de confianza, pero servir es servir y respectivamente. Tratemos de encontrar foros, espacios, lugares, desde la comunidad, la urbanización, desde el club al que pertenezco, desde la organización espírita, desde nuestra sociedad en general. Tratemos de identificar. Aquí hay profesionales incluso retirados de distintos espacios en donde tienen organizaciones que les representan. Tratemos de buscar cómo servir, que no solamente la humanidad lo necesita, nosotros lo necesitamos, porque nos hace mucho bien. En fin, para ya ir cerrando mi intervención, otras de las actividades que se han demostrado científicamente porque se han estudiado a la saciedad es el irradiar, el orar, el meditar, el reflexionar. Llámele como usted quiera llamarle, el producto es el mismo. Una introspección que genera resultados afuera. Una vez yo le decía a una persona que principalmente su bagaje religioso, y nos decía, ustedes los espiritistas, los más que saben no oran. Y parte de la conversación era, ¿qué significa orar para ti? Para saber si estamos hablando de lo mismo, porque eso es lo primero que hay que hacer, saber si estamos hablando de lo mismo. Bueno, orar incluye pedirle a Dios, ta, ta, ta. Yo le dije, bueno, hay espiritistas que oran cuando orar es pedir, pero es porque todavía piensan que carecen. Si tú cambias tu manera de pensar y te percatas que todo lo que tú necesitas para evolucionar está presente y que todo es cuestión de yo poder identificarlo, aprovecharlo, utilizarlo y compartirlo, ya yo dejo de pedir. Bueno, si lo miro de esa manera, entonces es cierto. Ok. ¿Qué más es orar para ti? Bueno, orar es que si alguien se enferma, y ahí hizo una pausa, porque yo sé lo que venía después. Le voy a pedir a Dios, volvemos a pedir, le voy a pedir a Dios que haga algo por esa persona. Dijo, si alguien se enferma, pues yo pensar que se pueda mejorar. Por eso fue que pausó para ver cómo lo reacomodaba. Y yo le decía, tú hablas entonces de dejar de involucrar a otros e involucrarte tú, de compartir energías que responden al pensamiento, que reciben una cualidad, que van en una dirección y que tú intensificas para que tengan un efecto. Sí, los espiritistas hacemos eso también. Se llama irradiar. Bueno, pero, decía esta persona, pero para mí orar también es recogerme, es poder pensar sobre aquello que me hace bien o que yo necesito mejorar. Y yo le dije, eso se llama meditar o reflexionar. Sí, los espiritistas también hacemos eso. Así que si podemos dialogar en torno al idioma y lo que queremos decir con desde tu perspectiva, los espiritistas sí oramos. Desde la mía, no. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el hecho? Que está ocurriendo algo que no solo tiene que ver conmigo y me beneficia a mí, sino que también tiene que ver con otros y beneficia a otros. Lo hacemos tú y lo hacemos yo. Es más, te voy a decir algo que la ciencia ha demostrado. Cualquier oración, cualquiera, la que sea, verbal, recitada, mental, la que sea, cualquiera,
tiene como mínimo un efecto, como mínimo, que la persona que ora se sienta bien. Ese es el mínimo efecto. No estamos hablando de que se deroguen las leyes de la naturaleza, de que le crezca un brazo al que perdió un brazo. No estamos hablando de que la paz mundial llegó porque nos unimos en oración. No estoy hablando de esas grandes locuras que las personas inventan, que no van a ocurrir porque eso es derogar las leyes de la naturaleza. Como mínimo, quien ora se siente mejor. Así que si hay un beneficio y la persona cree en la oración, good for you. Sigue haciéndolo. Si la persona no cree en la oración, pero reconoce el beneficio de la irradiación, puede obtener el beneficio de la meditación, pausa para reflexionar. Good for you. También muy bien, porque todo ello tiene un efecto muy positivo en el ser humano. Todo esto ha demostrado reducir el estrés, ayudarnos en el manejo de la ansiedad. Se promueve nuestra salud emocional. Promuevo la mejor versión de mí mismo cuando pauso, reflexiono, medito y radio. Mejora la atención y la concentración. Podemos reducir la pérdida de memoria debido a la edad. Estimulamos nuestra bondad, nuestra compasión. Mantengo a raya las adicciones. Mejoro la calidad de mis horas de sueño. Me ayuda a manejar el dolor. Se reduce mi presión sanguínea. Además, todo esto puedo hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque por lo menos desde la perspectiva espiritista, no hace falta un lugar sagrado, no hace falta una hora especial, no tienen que alinearse los astros, ni tengo que esperar una festividad. Todo esto lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier época, donde sea. Genera muchos beneficios. Hoy recibimos la invitación para aprovechar algo que quedó pausado por la pandemia, que fue en aquel momento la publicación de nuestro segundo libro. Bueno, antes de eso, y esto es que voy terminando. Para quienes no lo conocen, les voy a recomendar nuestro primer libro, El Espiritismo Libre de Sincretismos Religiosos. A mí me gusta mucho, está genial, pero este libro, fuera de broma, este libro lo que procura es apalabrar, darle palabras, darle sentido a la conversación que los espiritistas siempre han tenido y ha sido difícil de tener y otros han evitado por evitar el conflicto. Así que ahora usted le echa los 20 a José y si usted quiere tener las conversaciones de manera inteligente con alguien sobre lo que es y no es el espiritismo, pues usted tiene un apoyo que no es solo la opinión de José, sino que está fundamentado en investigación, investigación de campo e investigación bibliográfica. Y ese fue nuestro primer libro. Poco antes de la pandemia, en el 2019, nosotros publicamos un segundo libro. Y este libro fue Elevando el Pensamiento, que es este cuaderno que está aquí. Habíamos coordinado con Ruth venir para acá en marzo de 2020, cuando nos mandaron a quedarnos en casa. Así que no pudimos venir a presentar el libro. Sí les adelanto que no es un libro solo de leerlo. Esto realmente es un cuaderno de trabajo contigo. Porque yo lo que hago es darte unas pistas, pero tú tienes espacio para escribir tus reflexiones a esas pistas. Yo te ayudo a elevar el pensamiento de alguna forma. Tú te ayudas a reflexionar sobre lo leído y escríbelo para que te sirva. Posteriormente, en el 2021, habiendo realizado una serie de estudios o seguido una serie de estudios que salían publicados por la Universidad de Berkeley, por el Centro Científicos de Estudios para el Bienestar, estuvimos estudiando la ciencia de la felicidad. Y notamos
que las investigaciones científicas en torno a la felicidad tenían toda una serie de indicaciones y resultados recogidos a través de estadísticas, análisis, que yo decía, pero si esta gente de lo que está hablando es de filosofía espiritista, puesta en práctica. Tomamos lo que la ciencia de la felicidad tenía que decir y lo trajimos al espiritismo buscando ver cómo el libro tercero del libro de los espíritus, que son las leyes morales, todavía nos sirven en el siglo XXI. Por eso es que publicamos Soy feliz y perfectible como tú. Y el título es para que aquí nadie se olvide de que usted es perfectible, de que usted es un espíritu en constante construcción. Desde la perspectiva espiritista, diferimos de otras creencias o filosofías que establecen que tú eres perfecto. Claro, algo perfecto por definición ya alcanzó el punto máximo y no tiene más que buscar. Si el espíritu fuera perfecto, pues la evolución no debería existir y el progreso tampoco existe. Todo eso es una falacia. Realmente, imperfección no implica defecto. Perfectibilidad implica cada vez más construcción, sumar. Todos nosotros somos perfectibles. Usted no tiene que vivir con la presión de ser perfecta o perfecto, porque eso en una vida, eso no es posible. En la suma de las vidas a través del tiempo, eso es parte de lo que construimos. Así que les quisimos recordar de que sí, el que escribió esto es feliz, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades, a pesar de los pesares, yo soy muy feliz. Yo tengo tantas y tantas cosas por las que sentirme dichoso. Y ser feliz no es sonreír. Sonreír es sonreír. Ser feliz no es reír. Reír es reír. Y uno ríe cuando se siente feliz y ríe también por otras cosas. Y uno sonríe cuando se siente feliz, pero también sonríe por otras cosas. Estos no son solo indicadores de felicidad. La felicidad es más profundo que eso. ¿Qué es? Leas este libro y ahí lo va a descubrir. También, para finalizar, les quiero dejar con una invitación. Y es que utilicemos herramientas creativas y procuremos foros productivos que estimulen en nosotros nuestra felicidad, nuestro bienestar. Y por eso quisiera invitarles, me pasas el afiche, mi amor, por favor. Ahí hay dos, sácate uno. Quisiera invitarles y aquí les voy a dejar el afiche, que es ese que se encuentra allá arriba. Así que Ada, formalmente, hago entrega del afiche. Quisiera invitarles a que nos acompañen del 16 al 19 de mayo, próximo mayo, del jueves 16 al domingo 19 de mayo, a participar del 24º Congreso de la CEPA o Asociación Espírita Internacional, de la cual tengo la dicha de poder ser uno de los vicepresidentes de esta asociación internacional, representando a Puerto Rico, representándolos a todos ustedes, representando el Caribe. Desde 2008, y este congreso se da cada 4 años desde 1945, ¿está bien? Desde 2008 Puerto Rico no había sido la sede y la sede se mueve cada 4 años. Al fin volvemos a ser la sede. Así que todos nosotros somos anfitriones a un público que viene del escenario internacional, donde tendremos conferenciantes que ya han confirmado de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, de Brasil, de México, de España, de Puerto Rico, claro está. Tenemos distintos conferencias y alguien se me está quedando, pero eso no se lo digan. Pero vamos a tener múltiples conferenciantes, más de 20 conferenciantes van a estar compartiendo con nosotros durante los días 16 al 19 de mayo en el Congreso Internacional, cuya temática principal es arte, educación, cultura y espíritu. El espiritismo dice presente en la experiencia humana.
Si usted tiene la oportunidad de visitarnos y participar de este congreso, no se lo pierda porque es un evento maravilloso. Para inscribirse, usted puede utilizar el código QR que está aquí, que va a estar en el afiche, o visita nuestra página que es 2024congreso.com. Si hoy usted quisiera registrarse, pues nos hace el acercamiento porque a través del celular lo registramos en un momento. El registro no va a haber hoja, no va a haber un brochure u opúsculo, como dicen en Castilla la Vieja, para registro porque queremos estimular el uso de la tecnología y reducir el consumo de papel. Así que por eso es que va a haber un afiche con el código QR o la dirección de la página electrónica donde hay un afiche también allí y usted presiona el botón de inscribirme. Llena sus datos, le enviamos una factura que usted por ATH móvil o por PayPal puede pagarla. Son $75 el registro y ya tiene su silla garantizada. El Congreso tenía 150 sillas. Al día de hoy quedan 70. Así que el día 15 de abril se van a cerrar las inscripciones. O si se acaban las 70 que quedan, pues el día que se acaba. Este congreso no es de los congresos de yo lo dejo en mayo y ese día yo llego allí y me registro, porque le vamos a tristemente decir que no hay sillas. Así que usted necesita registrarse con antelación. Si alguien quiere más información sobre el congreso, aquí le indica cuáles son los horarios. Muchos de nosotros que trabajamos nos vamos a tomar libre esos días porque vamos a estar en el Congreso, vamos a estar de Congreso. Esto ocurre cada 4 años, así que el jueves y viernes no estaremos en los trabajos. Y es jueves 16 de mayo, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 que se cierra. Si usted quisiera quedarse, hospedarse cerca de donde va a ser el Congreso se va a realizar en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que es en Miramar, en San Juan, Puerto Rico. Si usted quisiera hospedarse, incluso puede compartir habitaciones y reduce el costo. Nosotros hablamos con el hotel que está frente al Colegio de Abogados, que es un Marriott, y nos dieron una tarifa reducida para los congresistas, para los participantes del Congreso. Eso no es obligatorio porque eso es el hotel. Pero si usted quisiera aprovechar esa tarifa y quedarse, pues déjenoslo saber porque le vamos a proveer el enlace donde usted puede hacer su reservación con la tarifa reducida del Congreso. Si usted tiene familia en el área metropolitana y se quiere quedar allí, quédese con ellos. Qué mejor oportunidad de poderlo hacer. O si quiere quedarse en otra hospedería, hágalo porque las hospederías o donde usted se quede no tiene que ver con el Congreso, pero nosotros sí facilitamos una para aquellas personas que querían simplificar todo y simplemente cruzar la calle para ir al lugar del evento porque literalmente queda al frente del colegio. Bueno, a mí se me acabó la gasolina, así que yo les agradezco muchísimo su paciencia, su cariño, su amor y espero que de esta charla se lleven algo que les ayude a cada día ser más felices. Muchas gracias. Gracias, José. Un abrazo bien grande a José, a su distinguida esposa. Buenos días a todos. Excelente charla, ¿verdad? Que mucho nos autoevaluamos cuando alguien nos dirige todo lo que nosotros hacemos. Me llamo Ada Padilla, estoy bien contenta de recibirlos en esta escuela. Tengo varias emociones en el día de hoy. Ver al maestro aquí, al expresidente, porque nos ha dejado una tarea a 3 miembros, Camilo, que está conmigo aquí, Laudelino y Ada, que somos el comité presidencial, pero el que está aquí es el causante de todas estas emociones que tenemos aquí. Gracias, Flavio, te queremos. Además, un aplauso para el querido maestro. Yo lo que estoy asustado. Así está lleno. Yo estoy asustado. ¿Por qué? Yo estaba acostumbrado que esto estaba medio vacío. ¿Viste? ¡Qué emoción! Y se llena. ¿Y qué significa?
trabajo para mí que se acabó. Y si no fuera porque José si no fuera por José, yo no estaría aquí. Y tú no sabes por qué. ¿Por qué? No te puedo saber. Ah, no, pues, está Gracias por esa conferencia. Nos has demostrado que no estás perdiendo el tiempo negativo. negativo. Y vamos a ver qué podemos, a ver cómo te alcanzamos. Bien. ¿A mí? Sí, yo camino suavecito. Estuviste formidable, cuídate. Vamos. Y eso no es todo. Un aplauso nuevamente para los dos. ¿Saben qué? Estas dos personitas que están aquí, y esta que está aquí y otra más, en mayo cumplimos 20 años de yo haber conocido a José. Porque él nos asignó un taller. Dijo, tú eres maestra, Ada, yo soy maestra de escuela elemental, retirada. Tú eres maestra y tú vas a dar esta tema. Y yo le dije, ¿qué? Sí, y nos reunió en Cabo Rojo. Y cuando yo decía, yo lo miraba hoy, decía, José, 20 años de haberlo conocido. Así que ha sido fantástico crecer en esta filosofía, porque realmente esto es una filosofía de vida. Aprender, aprender, aprender. Ustedes saben que estamos en una campaña de recaudación de fondos y que estamos chavito a chavito porque vamos a hacer un cuartito más grande para ayudar a estos procesos de desobsesión. Pues hoy tenemos la gran noticia, ¿verdad? Que José, con su escuela, siendo el presidente de la Escuela Espírita Allan Kardec de San Juan, nos donó todos los libros que vamos a estar vendiendo para recaudar fondos para el cuartito o para el salón de desobsesión que se va a hacer. Así que, José, cuando yo leí eso, además de todos esos libros, más todos los libros que también él tiene del libro, de los 3 libros que él ha escrito, que no he leído los otros 2, pero el de sincretismo es increíble, aprendí muchísimo. También es todos esos fondos para y ser. Eso es algo bien tremendo. A nombre de todos los miembros de este instituto, te abrazo, te reconozco porque esa gestión tanto de la escuela espírita como en el carácter personal nos hizo el día, ¿verdad? Además de eso, en la mañana de hoy, Marta está con los libros. En febrero iniciamos el curso todos los domingos con fundamentos del espiritismo con la directora que se llama Ruth. Ahí están los libros para el que quiera comprarlos o separarlos. Además tenemos unas cositas, hay unos flanes, hay meriendita por ahí, pero hay unos flanes que el que quiera comprar flanes, tenemos unos cuantos flanes allí, uno, el pequeño a 6 y el otro a 10. También tenemos una platillita de un pasteloncito un pastelón de yuca con unos granos y una ensaladita, ¿verdad? A $3 el que quiera y si los tiene. Porque si no los tienes y quieres comértelo, te lo puedes comer. O sea, nosotros lo que queremos es que tú la pases bien con nosotros aquí y que cada día esto crezca y que no, como decía yo, si la esposa de Flavio que no puede estar, no es para que tú seas espiritista, es para que tú puedas comprender, Ada, ¿qué yo hago aquí? Déjame abrazar a Ruth, déjame ayudarla, déjame querer al vecino, déjame ser buena gente, como nos decían en la casa. Así que voy a dejar para que vean los libros, ahí están los precios o los separamos y además creo que hay un grupito que va, si quieren el pasteloncito, compartirlo. Queremos modelar a nuestra familia, ¿verdad? El cambio que paulatinamente ha pasado en mi ser. Poquito a poco yo sé que yo he cambiado. Y no se lo tengo que decir a nadie, que lo vean, porque yo fui maestra, después fui directora de escuela
Así que yo hoy le pido perdón a todos los estudiantes, a todos los maestros que en una u otra ligerita de carácter les hice sentir triste, pues los perdono y también me perdono yo. Así que cierro esta actividad. Muchas bendiciones. No se vayan porque lo que está ahí hay que consumirlo. Así que disfruten los libros y gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones.